Somos 3 docentes y nos vamos a ir turnando en el desarrollo de este tema que comienza en este momento. Bueno, bienvenidos nuevamente y como ustedes saben, vamos a hablar de una herramienta fundamental para el emprendedor que es la negociación y que se precede de otra herramienta que es la persuasión. A ambas las llamamos estrategias de influencia. Son dos actividades, además de ser herramientas, bueno, consisten en actividades, ¿no? Y son dos actividades que en nuestra experiencia no siempre han sido minuciosamente analizadas y detalladas para poder manejarlas, aprovecharlas mucho más. O sea, muchas veces hemos escuchado a los emprendedores decir, bueno, sí, yo estoy listo para negociar, tengo habilidades personales y me va a ir muy bien. Bueno, ojalá sí siempre sucediera, pero a veces las cosas cambian y la revisión que vamos a hacer hoy, que va a ser más minuciosa, los va a ayudar a prestar atención a un montón de detalles que los conocen, pero a veces pasan un poquito desapercibidos. Acá hay algo muy importante, pues la planificación. Justamente, los objetivos son el primer paso de la planificación. Muchas veces nos preocupa cuando, y lo dije al principio, cuando no se planifican estas actividades. ¿Por qué? Porque al dejarlas librar al azar en el sentido de que, bueno, yo lo conozco a este proveedor porque hace años que estamos en contacto, entonces no se planifica. El objetivo a veces no está bien planteado porque la planificación comienza con un objetivo determinado, después vienen las actividades que son los argumentos que se van a utilizar, ya sea en una o en la otra, en la persuasión o en la negociación, y después también hay que tomar en cuenta los recursos que tengo, ¿no? Que generalmente están relacionados con los argumentos. También tenemos que tomar en cuenta el tiempo es fundamental, saber administrarlo, y ir generando toda una atmósfera que también tiene que planificarse, ¿no? El ambiente tiene que planificarse, no se puede planificar en un pasillo con corrientes de aire, con una persona, no se puede negociar, digo, en forma apurada, ¿no? Vamos a distinguir también que persuadir y negociar están totalmente relacionadas, son primas hermanas, pero también tienen sus diferencias, ¿no? En persuadir vamos a hacer acciones para modificar al otro, pero están más basados en argumentos emocionales. En cambio, en convencer está más el acento puesto en argumentos racionales. Persuadir puede incluirse
dentro de la negociación, pero también la persuasión existe por sí misma, o sea, tiene un fin en sí mismo. A veces la persuasión es más adecuada en determinadas circunstancias y la negociación en otras. Como dije recién, la persuasión puede ser un ingrediente de la negociación, pero también puede haber un proceso de persuasión independiente, ¿no? Que empieza y se agota nada más que en persuadir. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, casi las he mencionado ya, pero la persuasión pone el acento en argumentos más de tipo emotivo, más emocionales. Y negociar puede utilizar también argumentos emocionales, pero le da más oportunidad a los racionales. Se pueden ir combinando, es todo un arte, ¿eh? Es todo un arte que se va adquiriendo con la práctica, con la experiencia, pero mucho con la planificación. En la comunicación entra en el juego todo lo que se refiere al lenguaje, y tenemos que distinguir el lenguaje verbal del corporal, y ahí prestarle suma atención a no emitir mensajes que sean contradictorios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que a veces el que va liderando y haciendo acciones tanto de persuasión como de negociación, por un canal que es el canal verbal, va emitiendo un mensaje. Pero como lo corporal no se controla tan bien como lo verbal, puede ser que al mismo tiempo que estoy dando un mensaje verbal, esté haciendo una contradicción con lo corporal. Eso es lo que se llaman mensajes contradictorios, ¿no? Vieron, por ejemplo, cuando hay una persona que dice, sí, pudimos aclarar la discrepancia y me pidió disculpas, pero la bronca no se le pasó. ¿Por qué? Porque el canal verbal dijo una cosa, pero el corporal dijo otra. Así como estamos mostrando este ejemplo de lenguaje, tenemos que tener cuidado en todo el proceso comunicacional. Las palabras tienen mucha fuerza porque no solamente connotan, no solamente denotan, ¿no? Denotar es la definición del diccionario, sino que las palabras connotan. Connotan quiere decir que tienen carga afectiva. Y pero muy importante que el emprendedor mejor elija muy bien en los argumentos qué palabras va a utilizar. Porque la fuerza que tienen cuando tienen alta carga afectiva impactan en el otro, pero de una manera que sería como mandar, ¿no?, un misil. Yo siempre uso el ejemplo de que se ve en la película La hora más oscura, cuando Winston Churchill modificó el curso de la historia cuando dijo que había una sola palabra para que el Reino Unido pudiera ubicarse en la contienda, que era victoria. Con la palabra victoria desarmó una estrategia que era la capitulación con Alemania mediante un intermediario que era Italia, porque no la aceptó y les dijo al pueblo y a su partido, hay una sola alternativa, victoria. Luego se subió ustedes si vieron la película, a un subte, habló con el pueblo le dijo que de ninguna manera querían capitular, y decían never, never, nunca, 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 y surge lo que él dice, lo único que les puedo prometer es sangre, sudor y lágrimas, y no se den por vencido nunca, nunca, nunca. Eso cambió el juego histórico, porque Inglaterra se estaba por
darse por derrotada. Ustedes, fíjense, este ejemplo le he puesto especial atención porque los empresarios, emprendedores, tienen que sentarse a planificar todas las estrategias que van a utilizar, van a tener que elegir los argumentos y dentro de los argumentos las palabras. Esta por eso hablamos de estrategias de influencia y por eso hablamos de desmenuzar todo el proceso y de saber que cuando estamos persuadiendo, las palabras tienen que ir más al corazón y cuando estamos convenciendo, tienen que ser más utilizadas desde la lógica. Ahora, cada uno de ustedes los vamos a desafiar, háganlo relajados, disfrútenlo, traten de reunir algunas de las cosas que hemos ido comentando y la consigna es la siguiente. Piensen en una persona, es individual el ejercicio, piensen en una persona a la que quieren persuadir. Tengan claro el objetivo. Acá estamos poniendo en práctica ya la planificación. Tengan claro el objetivo que persiguen. Seleccionen un argumento emocional. O sea, vamos a empezar con una estrategia de influencia que es la persuasión. Seleccione un argumento emocional. Inicie y mantenga un diálogo imaginario con esa persona. Y también incluya un argumento racional. Ustedes siempre recuerden que si ustedes están liderando estos dos procesos, lo que buscan es modificar la actitud del otro, pero para el bien mutuo, para levantarse de la mesa con sensaciones positivas de ambas partes. Bueno, empiecen ya y después van volcando en el chat lo que van sintiendo con este ejercicio. A ver, en el próximo, ¿serías tan amable de pasarme la siguiente, por favor? Lo que me van a tener que comentar en el chat es si ese objetivo que se plantean lo van a poder alcanzar y al hacer el ejercicio sintieron que lo alcanzaron. ¿Y qué fue lo que les resultó más difícil de esta consigna? Así que bueno, les damos unos minutos y abrimos el chat para ir viendo. Acá hay una pregunta, bueno, ahora la vamos a contestar. Dice, ¿qué diferencia teórica existe entre persuasión y la manipulación? El fin no ético. Es que a veces, bueno, es muy, muy buena esta pregunta, porque la diferencia es tan sutil que para cruzar la línea es tentador para cualquiera, y es más, a veces hasta se puede hacer sin darse cuenta. Lo que hay que tomar siempre, tener siempre presente, es que yo estoy modificando o intentando modificar el comportamiento del otro, pero para el otro también tiene que siempre obtener de esa modificación un beneficio. Los dos tienen que salir beneficiados. No puedo hacerlo hacer cosas que pueden en algún momento al otro volvérsela en contra. Me preguntan cuál es la consigna. La consigna es plantearse un objetivo para persuadir, que ese objetivo tenga un argumento racional y un argumento emocional, y ver si pudieron alcanzarlo en un diálogo como imaginario, o aunque no hagan el diálogo, sí tener los argumentos que utilizarían para lograr el objetivo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hablar de negociación.
Y lo que les voy a pedir entonces es que entremos nuevamente al Mentis, pero ahora les voy a dar el nuevo código para que puedan ingresar. El código que tienen que poner es este, 19879161. Ahí ya se lo estoy poniendo en pantalla. Esperen un segundo. Así lo compartimos. ¿El código es el que dijiste o el que escribió Melissa? Porque son diferentes. Es uno nuevo. A ver, es este que les doy ahora porque se cambió. 19879161. A ver si pueden ingresar en ese código. Si pudieron ingresar, me comentan. La pregunta es, ¿cuándo y con quién negociamos? ¿Con clientes, proveedores, pareja? Bien. Mientras me permitís un segundito, Rubén, una cosa. Sí, dale. No, que seguí leyendo el chat y hubo más comentarios, y bueno, lamento no poder responder todos, pero los felicito de que hayan tomado con tanto interés este ejercicio y van a ver que van a seguir aprovechándolo. Gracias, Rubén. Bien. Colaboradores, negociamos con clientes, proveedores, potenciales clientes, con familia, con socios, con jefes, todo el tiempo y los plazos, equipo de trabajo, la vida cotidiana, cuando necesitamos comprar, con casi todos en algún momento oportuno, mensualmente inversores, bien, profesores, clientes, proveedores, es lo que más está saliendo, todo el tiempo, con la familia. Empleados, jefes, patrocinadores. Los 7 elementos claves para una negociación, esto se estudió en Harvard, fue diseñado en el año 1980, y estaba basado en la gestión de la negociación, basada en personas, intereses, opciones, criterios, y lo que se negoció acá es este enfoque, y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Lo que les voy a pedir que antes que nada anoten cómo creen ustedes que negocian. Si bien negocian con todas las personas, anoten en un papel cómo creen ustedes que negocian. ¿De qué forma negocian? Porque nosotros lo mejor que queremos negociar es de un ganar-ganar, ¿no? Pero bueno, pongamos a ver de qué formas negociamos. Ahí habían preguntado si la persuasión también era muy parecida a la manipulación, cuál era el eje de eso, ¿no? Hasta dónde era, cuál era el hilo tan finito entre la persuasión y la manipulación, ¿no? Si bien sabemos que es el otro extremo, la parte, digamos, oscura, ¿no? De la persuasión es la manipulación. Y bueno, veamos cómo cada uno de nosotros negociamos y en qué negociamos. Cuando negociamos, ¿con quién? ¿Siempre negociamos igual o negociamos distinto? ¿Negociamos diferente? Bien, todo eso contéstense ustedes simple, pongan en un papel cómo negocian. Y después ahora vamos a ir viendo cada una de estas formas, que es para preparar la negociación. Entonces vamos a empezar con la negociación por intereses. ¿Qué es la negociación por intereses? En esta negociación tenemos que centrarnos en el interés compartido. ¿Qué es lo que tenemos que compartir? ¿Qué estamos compartiendo para hacer esta negociación? ¿Cuál es el interés común? Tenemos que lograr reducir ¿qué? Los conflictos, reducir ¿qué? Los extremos. Tenemos que empezar a nuestra negociación desde un lado de intereses. ¿Qué es lo que tenemos en común? No las oposiciones, porque si arrancamos con las oposiciones ya directamente arrancamos con conflictos, arrancamos con una pelea, con una discusión. Entonces, lo importante
de ver cuáles son los intereses en comunes, y no desde posiciones, porque muchas veces nosotros negociamos desde posiciones. No, él está allá, yo estoy acá. Entonces, ¿qué tenemos? Dos lugares opuestos. Y no tenemos que negociar desde el lado opuesto, sino lograr esta relación, este conjunto de necesidades y deseos y temores que van guiando a la negociación. Deben identificarse cuáles son los intereses y jerarquizarlos. ¿Cuál es el interés mayor? ¿Cuál es el interés que sigue? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en común? ¿Por qué? Porque ese interés logra no tener posiciones cerradas, porque si no nos ponemos en los extremos. Y si nos ponemos en esos extremos, es presión, cesión. Donde yo te puedo presionar, te presiono. Y donde vos me podés presionar, me presionás a mí. Entonces ahí entramos en una puja. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Siempre la puja. Entonces, una de las claves es tener los intereses en común. Ampliar ese campo de los intereses compartidos. A veces ni siquiera tenemos que empezar a hablar desde la negociación. Empezar a hablar de algo que sabemos que a la otra persona nos gusta. ¿Ustedes quieren saber de alguien? Hoy por hoy es muy simple. ¿Qué hacemos? Agarramos Google. ¿Ustedes quieren saber quiénes somos nosotros? Y agarran Google, ponen Google y saben lo que hay. Entran a su Facebook y saben qué les gusta. Entonces empezar a ver qué cosas tenemos en común. A veces cuando nosotros negociamos, tenemos en común, y sí, somos los dos de Racing, y no, somos los dos de Boca, y no, sí, a mí me gusta la pesca, y ya entramos a negociar desde otro lado. Entramos a negociar en un campo donde ya empezamos a estar bien. ¿Por qué? Porque estamos contentos con lo que estamos haciendo. La negociación toma otro rumbo. Bien, bueno, seguimos. Negociar por opciones. El buen negociador debe generar un gran número de opciones, la mayor cantidad de opciones posibles. Pero estas opciones muchas veces terminan siendo luego partes del acuerdo. Porque esos pequeños acuerdos que vamos llegando en estas opciones, bueno, en esto estamos de acuerdo, en esto estamos de acuerdo. La mayor cantidad de opciones posibles, tenerla. A veces en la mesa hay que tirar 1, 2, 3 opciones y de ahí seguir generando otras. Si yo voy y te hago un desparramo de 6 posibilidades, chao, ahí ya generé un abanico tan grande que no sabemos cuál es la mejor. Pero empecemos a dar 2 opciones. De esas 2 opciones generamos 2 opciones más. De esas 2 opciones generamos otras 2 opciones. O 2 o 3. Pero seguir ampliando esas opciones de posibilidades. A veces no es bueno tirar todo junto sobre la mesa. No, empezar a negociar en esas opciones. Mira, hay estas 3 opciones, que son las que cada uno de nosotros sabe qué posibilidades tenemos mejor para esas opciones, ¿no? Es un error muy, muy frecuente que vamos a negociar y digo, no, yo lo tengo todo claro. No, está todo claro, no, ya está, vamos y negociamos, algo va a salir. No, yo tengo que tener muy en claro qué puedo dar, qué no puedo dar, qué puedo ofrecer, qué no puedo ofrecer, qué puedo ceder, qué no puedo ceder, y escribirlo. Cuando uno lo escribe, lo que logra es que toda esa maraña que tenemos en la cabeza, haciendo triqui, ahí esa sinapsis, chiqui todo el tiempo, tenemos la licuadora prendida, bajémosla a papel. Escribamos qué es lo que podemos dar, qué es lo que no podemos dar, qué es lo que podemos decir, qué es lo que no podemos decir, en qué me puedo favorecer y en qué me puedo entorpecer en esta negociación. ¿Bien? Otra de las opciones es las alternativas. Están directamente ligadas al poder de negociación. Cuantas más alternativas tengamos y mejores sean, mayor será nuestro poder de negociación. Este es muy parecido al otro también, pero acá tenemos alternativas, tenemos que buscar alguna estrategia también. Son soluciones distintas a una negociación. Nosotros una vez que tiramos las opciones, dentro de esas opciones tenemos que tener alternativas. Esto es lo máximo, esto es lo mínimo. Esto es lo que puedo, esto es lo que no puedo.
Pero eso que parece tan simple, que yo lo sé, muchas veces vamos a negociar y ¿qué hacemos? Negociamos y por querer vender ofrecemos cosas que después no las podemos cumplir. ¿Por qué? Porque no teníamos como una alternativa. ¿Y qué pasa si la alternativa no la sé? Bueno, mira, esta alternativa me interesa, pero déjame pensarla, la podemos ver en otro momento. ¿Te parece? Sigamos con esta que ya la tenemos. Pero esta, como no la tengo muy en claro, déjame que la negocio, que la veo, a ver qué te puedo dar. No quiero comprometerme en algo que después no sé qué va a pasar. Pero esas alternativas yo las tengo que tener. Yo tengo que tener escrito qué es lo que puedo hacer. Vean la importancia de esto escrito. No vayan pensando, un buen discurso tarda horas en hacerse. Otra de las claves también es la legitimación. En la negociación deben usar criterios internos y externos para persuadir. ¿Estos criterios qué pueden ser? Y muchas veces son cosas que ya están establecidas, las cuales no las podemos cambiar. ¿Por qué? Porque hay un valor de mercado en el cual tenemos que estar, hay una ley, hay una sentencia, o hay un peritaje, o alguna práctica especial que tiene el sector, tiene una forma, hay algo, hay acuerdos ya preestablecidos. Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo con esos criterios, ya estamos alineados ya estamos de acuerdo que esto lo tenemos que hacer así. No podemos salir de acá porque la ley dice que hay que hacerlo de esta manera. Entonces ya estamos alineándonos y estamos de acuerdo en algunas situaciones. Eso es importante. ¿Por qué? Porque este acuerdo nos da una seguridad para lograr bien las expectativas, porque a nadie nos gusta salir perjudicados. Entonces, esos criterios que ya están preparados para un acuerdo hacen que no nos sintamos ni engañados, ni perjudicados, ni que nos sintamos aprovechando tanto uno o el otro de la situación. ¿Por qué? Porque ya hay un acuerdo preestablecido que es de esta manera. Entonces, eso le da una legitimación al acuerdo que queremos hacer, a la negociación que queremos hacer. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta? Si no, sigo. Lo estoy viendo el chat. Sí. No son preguntas, son comentarios. Comentarios está bueno. Sí, comentarios que apoyan y están de acuerdo. Soy de escribir mucho, de planificar, abrir opciones y alternativas. Hay momentos donde eventualmente se me vuelve en contra, ya que puedo llegar a caer en la parálisis del análisis. Es decir, a veces el equilibrio entre planificar y actuar. Muy bien. Cuando yo planifico, lo que tengo que tener es tiempo. La planificación, lo especial de la planificación es el tiempo. En la negociación también tengo que planificar. Porque en la negociación, muchas veces, en esta planificación que yo hago, cuento, hablo, y abro puertas, y abro puertas, y abro otra puerta, y abro otra puerta, y nunca cierro. Nunca le pongo el moño a la negociación. Entonces, esa planificación en la negociación es muy importante. ¿Bien? Y el otro dice, estar informado de quién es mejor al campo de negociación. Recomiendo el libro El negociador. Bueno, comunicación. Nosotros estuvimos dando también un taller donde hablaba mucho de la empatía, ¿no? Y en la comunicación tenemos que ser bastante empáticos. Hay que tener esa inteligencia emocional que tenemos que empezar a hacer. Y una de las grandes cosas es escuchar y hablar efectivamente. Aprender a escuchar. En la negociación, aprender a escuchar es muy importante. ¿Por qué? Pues nosotros estamos acostumbrados a que en el momento que nos están contando algo, antes que termine de hablar, ya le rellenamos el final. Antes de que termine de hablar, ya tenemos la respuesta. Antes de que termine de hablar, ya le decimos, no, pero eso no, y no lo dejamos terminar de hablar. Aprender en la negociación a escuchar. ¿Qué logramos cuando uno escucha? Pero una escucha atenta, una escucha afectiva, una escucha donde uno escucha de verdad. No que está oyendo como si fuera una radio, no. Está prestando atención a lo que el otro le está diciendo. ¿Por qué?
porque en eso está el cuento que se cuenta él. Nosotros, en la comunicación, no solo tenemos lo que dice, no es solo lo que habla, es también su corpóreo, la forma corporal, las expresiones no verbales, las intenciones, las caras que pone, si se cruza de brazos, si no se cruza de brazos, cómo pone la lapicera y un montón de cosas que nosotros tenemos que empezar a aprender, que tenemos que empezar a tener en cuenta. Si una persona viene a negociar con los brazos cruzados, lo más probable es que no quiera hacer nada. ¿Por qué? Porque se está protegiendo, se está cuidando. Darle la mano. Está bien, ahora con el COVID pasa todas estas historias, pero bueno, ser amable, ser atento. Lograr, hoy por hoy, el hacer las negociaciones virtuales también tiene su cambio. Pero hacer una negociación con la cámara abierta, lo más amplia posible, a lo más cercano posible. Hay muchas cosas que se van viendo, que van cambiando con el tiempo. Pero nosotros, la columna vertebral, la tenemos que tener. ¿Cuál es? Escucha, que sea una vía de dos sentidos, por más que sea vía internet, lo tenemos que tener también. Tenemos que dejar que el otro se exprese. Bueno, mirá, hagamos una cosa. Habla vos 5 minutos, te escucho, después me escuchás a mí otros 5 minutos y después seguimos en el diálogo. Proponerlo. Pues muchas veces esperamos que el otro lo haga. ¿Y por qué no lo hago yo? ¿Por qué no proponerlo yo? Esa es la búsqueda conjunta de soluciones y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que considerar que la otra parte va a ser un aliado nuestro. Porque él necesita lo que yo tengo y yo necesito lo que él tiene. Y no un enemigo a batir. Que es muchas veces como vamos a las negociaciones. Vamos a ganarle al otro. Le gané. No, le saqué esto. Esa herida que nosotros generamos, en algún lado la va a devolver. En algún momento la va a devolver. Y eso es lo que nosotros no queremos. Bien. Otra de las opciones que hay también, de aparte de la comunicación, que esta es importante, muy importante, deber separar las relaciones. Separar la relación con las personas, esa relación que yo tengo con las personas, del problema o la situación a resolver. Yo tengo una amistad, tengo una relación con vos, te conozco, ya hicimos un montón de negocios o ninguno, o nos estamos conociendo. El problema o la discusión o la situación es a resolver, es esa situación. Las situaciones son las que tienen que estar duras, no las personas. Si yo critico o yo digo algo, tengo que decirlo de la situación, no de la persona. Perdón. Entonces, siempre la relación con la otra persona debe ser de excelencia. Tenemos que buscar la mejor relación con la otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer negocios a largo rato, a largo tiempo. Entonces, esa relación se va generando, y esa relación va creciendo. Pero es importante la separación. Siempre tiene que ser separado, poder separar esas dos. Acá no dice que cuando negociamos debemos ser asertivos, no debemos ser pasivos ni agresivos. Exactamente. Lograr ser asertivos, estar en el medio entre una situación y la otra. Poder hablar, pero no ser agresivos. Es algo que es muy fácil de decir, pero cuando lo estamos haciendo y nos calentamos, es muy difícil de lograr. Por eso tenemos que acostumbrarnos a que cuando estamos en alguna situación donde la relación se está poniendo mal, tomarnos 10 minutos, me permitís ir al baño, voy a tomar un café, como se dice siempre, enfriar la situación. ¿Por qué? Aprender a respirar, tomar un vaso de agua,
¿qué hace? Hace que nuestro cerebro se baje las vibraciones, baje esa calentura que tenemos en la cabeza, que baje la sangre de la cabeza, porque la cabeza, cuando nosotros estamos locos, la cabeza parece que te explota. ¿Por qué? Porque le llevas toda la sangre a la cabeza para que piense, para que diga, para que haga, para que se ponga loco. Hay que bajar esa situación. ¿Cómo? Con la respiración, con un vaso de agua, cambiar, modificar, correr el esquema, corrernos del lugar. Cada uno de nosotros tiene que empezar a tener esa caja de herramientas, de soluciones en el momento en que se pone la cosa pesada. La tenemos que tener, pero la tenemos que tener, si podemos, anotadas también. ¿Por qué? Porque ese recordatorio que tenemos, ese machete, nos va a servir. Cada uno tiene su forma de ver. Se levanta, se va, da una vuelta, esperame un cachito, ahora vengo. Todos nos peleamos con alguien. Y en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra familia. Qué bueno llevar todo esto a nuestra vida personal. Son estrategias que las tenemos que aprender. ¿Para qué? Para lograr un buen clima. Qué importante en un trabajo, en una negociación, lograr un buen clima afectivo, lograr una buena relación, estar tranquilos, estar contentos con el otro. Bien, nos va a tocar ahora esta última, que es el compromiso. El compromiso es esa tan importante, que significa que si yo no puedo, es decir, no existe el compromiso real de cumplir el acuerdo al que al final llegué, de poca utilidad tiene toda la negociación que hice. De nada sirve el buen precio que saqué, las buenas formas que entregué de pago, de entrega, todo lo bueno que saqué, si no tengo el compromiso de poder entregarlo, no sirvió para nada, pero para nada de verdad. ¿Por qué? Porque es preferible llamar y decir, che, mirá, no te lo puedo entregar, pero con amortiguación, con tiempo, no cuando se lo tenía que llevar a las 4 de la tarde y lo llamo a las 3:30. Che, no te lo puedo llevar. No, si uno sabe que no está logrando el compromiso, el día anterior lo llama, che, mirá, estoy complicado con los tiempos. ¿Me podés aguantar un día más? No, mirá, en realidad necesito la mitad sí o sí mañana, la otra mitad sí, no tengo problema. Pero charlarlo, dialogarlo, ¿por qué? Porque ese compromiso lo tienen que cumplir de alguna manera. ¿Y qué mejor? ¿O a ustedes no les gustan cuando alguien le tenía que traer algo y te llaman y te dicen, che, mirá, se me complicó mal, no te lo puedo entregar? ¿A qué acuerdo nuevo podemos llegar? ¿A ustedes les gustan? ¿Por qué no hacerlo nosotros también? Entonces, estas son las bases que nosotros tenemos que tener para una negociación eficiente, aparte de todas las otras que estuvimos viendo ahí, ¿no? De beneficio mutuo y todo eso. Separar negociador y problema. Un poco lo que decíamos antes, ¿no? Negociar más por intereses que por posiciones y separar a las personas. Lograr separar a las personas del problema. Centrarse en intereses, no en posiciones, como decíamos, generar opciones, esas opciones que sean la mayor cantidad de variables posible, pero para nosotros, y para ofrecer 2 o 3. Y después seguimos ofreciendo 2 o 3. Pero yo tengo que tener las 20 escritas. Yo tengo que tener las 15 mías, las tengo que tener escritas. Pero cuando hablo con 2, hablo de 3. ¿Por qué? Porque después si vuelve a salir, seguimos negociando, seguir negociando. Pero ese pequeño acuerdo que hicimos de esa opción hace que tengamos un escalón más. Hace que tengamos una posibilidad más. Conocer lo que la otra persona realmente desea. Esto muchas veces es difícil de lograr. ¿Pero por qué? Porque tampoco nosotros nos abrimos a contar lo que nosotros necesitamos. Nosotros queremos que los demás nos cuenten, como decíamos antes, pero nosotros no le contamos nada. Nosotros podemos contar, conocer lo que, mira, a mí me gustaría, esto me gustaría poder negociarlo, poder llegar, pero tenemos que llegar a acuerdos.
Hay acuerdos que tenemos que tener y no por eso me estoy disminuyendo, ni por eso estoy aflojando, ni nada por el estilo. Estoy mostrando cuál es mi deseo. Mi deseo es que podamos lograr una buena negociación para poder seguir comprándonos y vendiéndonos a futuro. Mantener el control en situaciones de presión, pero no ahogándolo al otro. La realidad es que el que no me tengo que ahogar soy yo. La presión no es hacia el otro, la presión es hacia mí. Yo no tengo que estar presionado, porque yo tengo que tener también claro qué es lo que puedo dar. Anotarse qué es lo que puedo dar, cuándo lo puedo dar, hasta dónde lo puedo dar. Te puedo hacer 40, te puedo hacer 100. De nada sirve decir, sí, no, yo te hago 500. Y después nos sentamos y decimos, no, 500, ¿y cómo hago? Te necesito 40 empleados más y que trabajen mañana, tarde y noche. Entonces, ¿de qué me sirvió? Mantener el control de la situación de presión es eso. Es saber yo qué es lo que puedo dar. Porque a veces, por querer hacer un buen negocio, lo que me compro es un gran problema. Entonces, saber lo que yo puedo dar es muy importante. Y alcanzar acuerdos con la mayor facilidad posible. Cuando vemos que hay un acuerdo en algo, listo, abrocharlo. Y como teníamos ahí también, leer siempre el último borrador que hicimos. ¿Qué significa esto? Nosotros estuvimos hablando un montón de tiempo, estuvimos hablando un montón de cosas. Bueno, ¿esto estamos de acuerdo? Lo anoto. ¿Llegamos a este acuerdo? Lo anoto. Lo importante de tener anotado ese acuerdo. Lo importante de tener anotado qué fue lo que ya nos pusimos de acuerdo. El acuerdo en el desacuerdo. ¿Y cómo es esto? Y si estamos en desacuerdo, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Bueno, hagamos una cosa. Estamos de acuerdo en que en este momento estamos en desacuerdo. En este momento no podemos llegar a un acuerdo. Hagamos un impasse de una semana, de 4 días. Déjame que busque información, veo si consigo los materiales y nos volvemos a juntar. ¿Te parece? ¿Cuál es la idea? ¿Te parece bien? ¿O querés una semana? ¿O querés 10 días? Tanto de un lado como el otro. Llegar a ese acuerdo en el desacuerdo es muy importante. Y a veces es más importante que firmar un acuerdo en presión, en sesión. Firmar un acuerdo apurado. Porque seguramente si lo firmo apurado, más de una vez voy a tener problemas. Entonces, llegar a ese acuerdo. Bueno, llegamos a acuerdo en esto. Esto que no estamos de acuerdo, ¿te parece que lo dejemos para la semana que viene? Ese espacio que yo me doy hace que la relación baje, que se calme, van a empezar a tener la entrega. Mira, yo te voy entregando esto, entregamos esta parte primero a ver qué pasa, mirás el producto, a ver si te gustó o no te gustó, porque a veces la muestra, como es todo, ¿no? Tenemos la muestra que la lustramos 40 veces, la limpiamos 80 veces, le pusimos la mejor caja, pero después las otras 100 a lo mejor no vienen tan lustradas y tan limpias. De los dos lados, ¿no? Estoy hablando, tanto como que damos como creo que recibimos. Entonces, estar en ese pequeño acuerdo. Bueno, dale, tráeme 20 que los veo. Y después seguimos adelante. No, te hago una orden de compra de 15 días, 20 días, 100 días, a los 4 meses. No, hagamos acuerdos fáciles, simples, como decía ahí. El acuerdo simple, llegamos a un acuerdo, listo, te entrego 10, los veo, me gusta, no me gusta, los llevo, se lo entrego al proveedor, le gusta, lo ve mi cliente, no lo ve. Qué importante que es todo eso. Hoy nos vamos a referir específicamente al tema del conflicto, ¿no? Toda negociación empieza con un conflicto y bueno, parte del éxito de la negociación está relacionado con lo que sepamos del conflicto y la posibilidad de analizar y poder administrarlo exitosamente para que la negociación sea exitosa. Así que vamos directamente al especialista en el tema. Antes de presentárselo, les quiero agradecer al equipo técnico que se esmera para que todo esto sea posible, así que gracias a Teo y a Melissa.
también a Sebastián y a Gustavo que nos están acompañando, como lo hacen habitualmente, que son las autoridades de Empretec. Y bueno, les presento al especialista en el tema, que es mi colega y amigo Máximo Giordano. Máximo, ¿querés saludar a la platea antes de empezar a analizar el tema? Te invito a que lo hagas. Muchas gracias, Adriana. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a decir, me llamo Máximo Giordano, soy psicólogo, y bueno, trataré en lo posible de conversar con ustedes y conversar con Adriana, porque nosotros vamos a dialogar bastante con Adriana, el tema de conflicto. El conflicto binario, que se produce de dos o más personas o dos o más grupos que entran en confrontación, es un acontecimiento frecuente, que por lo general la gente puede sentirse mal y genera efectos indeseados. Pero aparte de eso, el conflicto ayuda, estimula, lleva adelante la posibilidad de poder generar una solución al conflicto. Todo conflicto tiene de alguna manera una forma de arreglarse, aunque muy distante, pero puede una forma de arreglarse. Entonces, el conflicto no es contraproducente en la relación entre las personas. Y le digo más, las relaciones con las personas está impregnada de conflicto. Está impregnada. Yo siempre saco un cálculo, que creo que no sé si lo comenté acá o en otro taller, un cálculo de si hay 10 personas, la probabilidad que se produzca un conflicto, en número que nosotros llamamos una UTC, una unidad tiempo-conflicto, que sea más o menos 10 minutos, la probabilidad que ocurra en las personas es igual al factorial del número de casos que interactúan. El conflicto se puede administrar. Puede haber algunos principios, algunas tendencias de cómo podemos administrar, cómo podemos optimizar el conflicto, de manera tal que el conflicto no genere disturbios en la organización. Y como bien dijo Adriana, si nosotros canalizamos la energía que produce un conflicto en forma positiva, aumenta la eficiencia en una organización. Incrementa un buen clima laboral, que es lo importante. La gente vive más feliz si puede realmente tener una forma de poder arreglar o solucionar o tratar los conflictos. Porque no todos los conflictos son solucionables, pero sí pueden ser tratados adecuadamente. Y esto es muy importante. Y ya lo dijo Adriana o Rubén cuando habló en el pasado viernes, que realmente, es decir, la negociación es como un resultado positivo si nosotros tenemos una postura, es decir, una postura positiva frente al conflicto, valga la redundancia. Hay técnicas, hay posibilidades de abordar este tipo de conflicto y llegar por lo menos, es una pregunta que yo me hago, que nos hacemos, perdón, y llegar por lo menos a una optimización de la relación del conflicto, que es un poco lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y esta situación, un psicólogo norteamericano, Chinel Thomas, abordó esta problemática a través de una forma muy particular. Empezó a ver cómo aquellos jefes o encargados o compañeros que tenían la posibilidad de que veían que los conflictos se diluían con ellos de alguna manera, y se preguntó, ¿cómo se comporta esa gente? Si un trabajo bien comportamental, ¿cómo se comporta esa gente? Empezó a observarlos, tomó pruebas, hizo entrevistas, y encontró que en general esta gente que tiende a optimizar la situación de conflicto hacia un límite aceptable en una organización, se comportaba en función de dos variables. Ustedes ya lo vieron un poco cuando algunos de ustedes seguramente han estado trabajando el tema del liderazgo situacional. Chinel Thomas hace de alguna manera
una interpretación situacional, una administración situacional del conflicto. Y entonces busca dos formas. El interés que mueve a la gente a manejar, optimizar los conflictos, se divide en dos formas. Uno es interés por la relación y otro es interés por el objetivo, la meta. Suele ocurrir, en la mayor parte de los casos, que cuando se produce el conflicto, puede haber una desinteligencia entre la meta personal, que es el interés de la persona por el sostenimiento de su posición en el conflicto. Es decir, yo quiero este trabajo, me lo tienen que terminar hoy. No puede terminar. Y otro dice, yo no puedo, no me doy abasto, me confundo si me ponen tantas cosas. Entonces está el interés de la meta personal y el interés de la relación. Ahí, en este interjuego, es lo que Thomas descubre lo siguiente, y dejamos esto pues esto es importantísimo. Cuando el interés de la meta personal es alto, fíjense ustedes, yo quiero me interesa solucionar el problema, pero me interesa la persona. Quiero que la persona se sienta bien. Es alto. Y el interés por la relación es alto, y el interés por la meta personal es alto. También me interesa el objetivo. Por lo tanto, si me interesa el objetivo y me interesa la persona, yo voy a adoptar una modalidad de trabajar el conflicto. Voy a buscar la cooperación de la otra persona. Y ahí está un punto fuerte, que ya que le comentó Adriana en el viernes anterior. Voy a tratar de persuadir a la otra persona, entre otras cosas. Y voy a tratar de persuadirlo, porque yo quiero salvar la relación y quiero salvar la meta personal. Si me interesa la relación exclusivamente y no me interesa la meta personal, una situación de conflicto, no quiero quedar mal, quiero que esa persona se sienta bien, que esa persona no me pase una factura en el futuro, en fin, 10.000 cosas. O un tema de poder, tiene más poder que yo, también puede ser. ¿Qué sucede? Voy a adaptarme a la situación de conflicto, a la exigencia del otro. Voy a buscar una forma de adaptación que sea una adaptación no tan fuerte, pero tengo que adaptarme a la exigencia de los demás. El otro me pone, quiero salvar la relación, voy a sacrificar mi meta. Me interesa más la relación que en la meta. Otro temita importante, si no me interesa ni la relación ni la meta, ninguno de los dos. Caso de conflicto que no me compete, o que no me parece importante, o que no lo juzgo relevante, en fin, muchas cosas. Lo que voy a estar es abstenerme, me voy a evadir del conflicto, no lo voy a atender. Ahí yo tengo una clave que me permite saber cuando uno se abstiene de los conflictos. Tenemos una clave, que es la evaluación del conflicto. Si el conflicto, tengo que ver la urgencia, la importancia y la tendencia del conflicto. Me tengo que preguntar, me lo pregunto en todo, pero básicamente en este mucho más, me tengo que preguntar si el conflicto es importante, sí o no, o cuasi importante, etcétera. Si es urgente, porque no puede ser importante, pero puede ser urgente, se está quemando una pieza, no es importante porque esa pieza no tiene ningún valor, pero es urgente dejar apagar el incendio. Importante. ¿Y cuál es la tendencia? Si yo no atiendo ese conflicto, ¿qué pasa? Tengo que pensar en escenarios, hay que pensar distinto. A esta altura del siglo XXI ya pensamos en posibilidades. Y veo que digo, si yo no lo atiendo, ¿qué pasa? ¿Crece ese conflicto? ¿Se mantiene o disminuye? Y en función de eso tengo el escenario del crecimiento, el escenario del mantenimiento y el escenario de disminuir. Y siento que puedo no atenderlo, porque va a disminuir, de acuerdo al código. Y por último tengo, cuando es alta la meta, hay que lograr el objetivo, muchachos, tenemos que seguir adelante, porque eso tenemos que hacerlo, pero la gente, o la persona que yo le digo esto, se siente mal. No, se siente mal. Ahí no me queda más alternativa, diría un viejo conocido, que competir, bajar línea. Sé que la relación se va a deteriorar,
pero voy a solucionar el problema desde el punto de vista de la empresa. Vamos a ver un poquito, vamos a tratar de ver ahora cada una de las características. Si tomamos competir, por ejemplo, dijimos que la persona tiene alta interés en la meta y procura ganar, dejando de lado la relación. Bueno, cuando hablamos de competir, nosotros en una solución feliz de una situación de conflicto y, ¿por qué no?, sinérgica, tenemos que pensar lo siguiente, que competir es mejorar con el otro, no es arruinar al otro. Competir, acá nosotros lo entendimos mal siempre, porque se usa la palabra competencia como le gané, lo arruiné, lo destrocé. No, yo competí, pero el otro también ganó junto conmigo, ganó en la experiencia de estar. El otro es pelear, guerrear, que es completamente distinto. Es decir, competir, rivalizar sería la palabra, el antónimo de competir. Cuando yo rivalizo, quiero destruir al otro, porque el sustento de la competición es ganar, ganar. El sustento del rivalizar es precisamente destruir al otro. Y la base total de rivalizar es la envidia. Es decir, cuando uno está envidioso, quiere destruir al otro. Recuerdan, todos habrán visto muchas veces, se ha visto la película sobre la vida de Mozart. Realmente la persona, Salieri, era su rival, lo que quería era destruirlo a Mozart, porque era lo que lo envidiaba la fecundidad musical de Mozart. Y entonces no podía tener eso. ¿Y qué hizo? ¿Cómo lo destruyó? Organizó una gran comilona y le hizo producir una digestión y prácticamente lo envenenó. Mozart era un goloso, un chico goloso. Bueno, la historia da para más, pero destruyó físicamente a Mozart. Era la única manera que entonces ahí rivalizó. Si compitiera, lo que tiene que haber hecho Salieri es mejorar su hándicap, mejorar la capacidad de producir buena música si es que podía. Adaptarme es la otra. ¿Qué digo cuando me adapto? Cuando me adapto existe un fuerte interés por preservar, aún mejorar la relación con la otra parte. Adriana, yo te quiero... Estoy leyendo el chat, que está completando bastante lo que vos decís. Bueno, acá dice alguien que desarrollar sinergia es difícil. Antes había un mensaje también interesante, que alguien que dice, bueno, que hay que guardar el orgullo que uno tiene, un poco lo que vos estabas marcando con el ejemplo de Mozart, y abrirse. Agregaría, acá alguien pone, Rodrigo pone, agregaría eso que están comentando, la competición. Eso es en concreto un win-win y pocas empresas en Argentina lo aplican. Yo no tengo estadística al respecto, si pocas empresas en Argentina o en el mundo lo aplican. No podría afirmar con tanta seguridad eso. Pero de todas maneras, es cierto que tendríamos que empezar a aplicarlo. Si queremos que nuestra empresa sea una empresa eficiente, no eficaz, si queremos que nuestra empresa, para que nuestra empresa sea eficiente y eficaz y la gente tenga que estar feliz, tenga que tener una cultura de la felicidad internamente. Y eso es lo que tendríamos que hacer. Pero vamos a seguir con el tema de la adaptación. Yo me adapto. Como yo decía, me adapto, estaba por comentarle a Adriana, me adapto a una situación de conflicto. Entonces lo que tengo que preguntarme yo es si yo estoy en condiciones de adaptarme. Porque la adaptación puede significar en algún momento que la exigencia del otro me haga sentir mal. Y tengo que tener la suficiente capacidad interna como para saber que la adaptación es un recurso que yo tomo para poder solucionar o administrar efectivamente un conflicto. Y no ser soberbio por eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Sigamos en la próxima, Rubén. ¿Qué es lo peligroso en este caso? Para mí me suena un poco a peligro la adaptación. ¿Puede ser? Lo peligroso, es muy buena pregunta la tuya, Adriana. Lo peligroso en este caso es que te adaptes y no
tengas claro por qué te adaptás y te adaptás porque no te queda otra alternativa. Es decir, me subordino, que la palabra me subordino. Bueno, subordinación y valor. Y ya, no, yo me tengo que adaptar en función de una aceptación racional y emocional a la adaptación. Saber que no me queda otra forma de solucionar el problema, por lo menos administrar eficientemente el conflicto, que es ceder ante el otro. Eso implica bravo, equilibrio y estabilidad emocional, ¿no? Por mucho equilibrio y estabilidad emocional. Y ojo, Adriana, es complicado. Es complicado. No es fácil. Por eso te preguntaba. Todo esto que vemos acá en el papelito nos parece nos parece no nos parece tan fácil. difícil, va, no nos parece tan difícil. Tan difícil, pero es complicado, es complicado. Tenemos que trabajar mucho en eso. Tenemos que trabajar y trabajar muchísimo y estar y darnos cuenta de que la adaptación es un riesgo que yo corro. Continuamente tener. No, porque si no tengo una firme convicción y lo hago como postura, después viene cualquier otro estado anímico, ¿no? Hasta depresión. Porque ¿para qué aflojé? ¿Para qué cedí? ¿Por qué hice eso? Para quedar bien, quedé bien con ellos y mal conmigo mismo. No, en ese sentido lo veía riesgoso. No, ese es el sentido, Adriana. Pero por eso se requiere un comportamiento adulto emocionalmente. Que es lo que tenemos que ejercitarnos. Evasión. No me interesa. No te creas que es fácil. No fácil en el sentido, desaparezco, me voy. Sí, pero desaparezco, pero el conflicto queda. No, es una fantasía, No, pero está bien, te quiero decir. Es como la de los chicos, viste que los chicos se tapan la cara y creen que ya terminó el problema. Porque es la omnipotencia de la infancia. Esto también pasa lo mismo. Si yo te digo a vos, bueno, arreglate, o me voy, te bloqueo el teléfono para que no contestar, o hago cualquier cosa, ¿qué estoy haciendo? Estoy evadiéndome, sí, pero... En criollo sería borrarse, va. Sí, me borro, perfectamente. Entonces, deterioro la relación y no logro la meta. Si es que la hubo. Puedo evadirme. Evadirse hay que pensarlo muy bien, hay que pensarlo muy bien. Sí, porque es una escondida fantasiosa, es una fantasía. Hay que evadirse en determinadas circunstancias. A mí me interesa administrar conflictos. Cooperar sería la otra. Ajá. Ahí está, esta sería, me interesa la meta y me interesa la relación. Y Adriana, esta es la que más beneficia a las organizaciones en general. Sí, y la que genera un efecto sinérgico fuertísimo. Pero tengo que ir a la otra parte. Tengo que sentarme, hablar, o a las otras partes, como vos dijiste. Acá estamos hablando de la otra parte y vos lo especificaste muy bien. Pueden ser organizaciones, grupos, conjuntos de personas, en fin, estamos pensando que la otra parte es uno solo, pero puede ser muchos. Entonces tengo que pensar la otra parte. Lo hemos visto nosotros, en las organizaciones laborales generalmente son grupos. Sí, pues, por supuesto, es así. Bueno, hemos llegado hasta este punto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál de todas estas, no? Me sorprendió esto, porque hay algo que nosotros cuando hablamos de conflicto, entramos en un punto que es sumamente interesante. Decimos, si los conflictos no se pueden solucionar de acuerdo a estas cuatro acciones que proponemos, ni cooperar, ni adaptar, ni evadir, ni la otra que sería ni competir, nos queda una salida, que es un poquito todas de todas, es un poco de todas, que es la negociación, que es el punto intermedio entre todas estas variables. El punto intermedio entre todas estas variables es negociar.
Y acá nos encontramos con este tema. ¿Qué significa negociar? Que dos personas o dos grupos o dos conjuntos de gente o dos intereses se encuentran entre sí para hablar, para dialogar en lo posible acerca del conflicto. Y acá tocamos un temita. No hay negociación, generalmente puede haber negociación sin conflicto, pero en general el conflicto impele, obliga y lleva a la negociación si no se resuelven las instancias anteriores. Entonces, le vamos a dar 3 minutitos para que puedan ir contestando cada una de estas 10 preguntas. Del 1 al 10. Bueno, Giordano, entonces vamos a ver un poquito los resultados. Así es, Gonzalo, como usted quiera. ¿Te parece bien? Sí. Vamos a ver ahora el resultado acá y vamos a tratar de ver los puntajes. Por ejemplo, podemos empezar de menor a mayor, si ustedes quieren. ¿Qué te parece, Rubén? Dale, perfecto. Bien. Si ustedes sumaron hasta 25 puntos, realmente le vamos a pedir a esa persona que logró esto que examine de nuevo las preguntas. Hay una probabilidad que puede haber sido muy duro consigo mismo. Eso a veces somos inapelables como seres humanos, somos muy críticos, muy autocríticos. También puede ser que no, que realmente contestó adecuadamente, y entonces ahí le puede permitir a esta persona identificar aquellas áreas que tiene debilidades para poder negociar. Y eso es muy importante. ¿Qué pensás de 26 a 50 puntos, Rubén? Y que tiene conocimiento de lo que es la negociación, pero en sí tiene que trabajar mucho unos cuantos aspectos y sobre todo de ver nuevamente el cuestionario que se hizo, ¿no? En donde tuvo menos puntuación, observar qué es lo que tendría que estar trabajando en esas situaciones. Buscar información sobre qué es cómo es la negociación, cómo es una buena negociación. Repetir este curso varias veces, volverlo a escuchar, volverlo a leer, observar algunas situaciones que hemos visto acá y digan, bueno, a ver, de esto me falta, ¿qué podría encontrar? ¿Qué tengo que buscar? Sí, sí. Bien. De 51 a 75. Bueno, acá diría Rubén que es un mediano alto. En este sentido, vos podés ser un buen negociador o negociadora, pero valdría la pena que repases algunas áreas de la negociación, porque muchas veces, de acuerdo a este puntaje, y ojo, estamos hablando que esto no está validado, es una tendencia lo que se está viendo, de acuerdo a este puntaje, vos tendrías que mejorar algunas áreas. Tendrías que ver dónde están tus lados débiles de la negociación, cuáles son los puntos cuando negociás que se hace un clic y la negociación se paraliza por ahí. Es interesante que lo tengas en cuenta. Rubén, de 76 a 100. Y ya es un buen negociador. Esto no quiere decir que, bueno, me duermo en los laureles, soy un buen negociador y ya está, listo. De ahora en más yo lo sé todo, entonces negocio bien, aprendí a negociar. Bien, si bien lo conoce y está dispuesto a actuar en consecuencia, como dice acá, tenemos que seguir evolucionando, tenemos que seguir puliendo. Siempre nos tenemos que seguir puliendo. Siempre hay algo para mejorar. En la mejora continua siempre tenemos algo para mejorar. Ver, anotar los puntos, qué fueron los puntos en los cuales estuvimos más roce con la otra persona, qué no logramos, qué nos cedimos, cómo nos pasó. Siempre hay algo que podemos mejorar. Esto no quiere decir que tenemos que tener la insatisfacción y estar siempre enojado de que, uy, me salió mal, uy, sí, podía haberlo hecho mejor. No, estoy satisfecho con lo que hice, pero ¿en qué área puedo mejorar? ¿En qué puedo mejorar? ¿En ayudarlo? ¿En qué fue lo que cedí demasiado y no me di cuenta? Ah, esto lo tengo que escribir porque la próxima vez lo voy a trabajar mejor. Vamos ahora a introducirnos cómo organizar una negociación virtual. Si bien tenemos en claro de que
siempre tuvimos contacto virtual y últimamente cada vez más, mandando mail con WhatsApp y todo eso. Nos vamos a enfocar un poquito más en la negociación virtual, en lo que sería una videoconferencia para hablar, o alguna situación en la cual es más virtual que otra cosa. Y bueno, como bien saben, la negociación virtual en estos momentos está cada vez más habituada a todo esto. ¿Por qué? Porque realmente nos llevó esta pandemia, por nombrarla, pero es una situación en la cual esto se venía. Lo único que se logró fue avanzar 5 años de golpe, pero las situaciones estas se venían dando y cada vez había mucho más virtual que lo presencial, ¿no? Sin desmerecer lo presencial, que es muy importante, el contacto con la otra persona, porque ya vamos a ir viendo que las situaciones virtuales tienen sus pros y sus contras, ¿no? Y bueno, esto en consecuencia de la deslocalización y la externalización. Bien, estos son 2 temas que tenemos que tener en cuenta. ¿Bien? ¿Seguimos, Máximo? Adelante con los faroles. Bien. Entonces, factores de la negociación, la información. ¿Qué es la información? Como en cualquier negociación, el éxito dependerá de toda la información que tenemos. Dicen que tener información es tener poder, ¿no? Entonces, ¿qué información relevante tenemos? Nos va a ayudar a poder hablar, trabajar, ceder y sobre todo negociar, que es lo que estamos haciendo nosotros, negociar con la otra persona. Credibilidad, que esto también está un poco asociada a toda la información, ¿no? La credibilidad, bien decíamos que nuestro lenguaje corporal en estos momentos se ve muy limitado, con lo cual le vemos la cara, no sabemos si está con pantalones, sin pantalones, hay mucha libertad hoy para mostrarse, pero lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que nosotros vamos a hablar. Por eso es importante prepararnos para la negociación. No es sentarse frente a la cámara y empezar a hablar, no. Hay que prepararse, hay que ver qué es lo que vamos a hablar, qué puntos vamos a tratar, cómo los vamos a tratar, ser convincente en lo que voy a decir, porque, como decíamos antes, tengo la información de lo que puedo dar y lo que no puedo dar, en cada una de esas negociaciones. Parece una pavada esto. No, y si total, no. Es muy importante saber qué es lo que yo puedo dar, qué es lo que no puedo dar, hasta dónde puedo comprometerme y hasta dónde no. Recuerden, los grandes negocios empiezan siendo pequeños negocios. No hay grandes negocios que arrancaron de golpe y fueron grandes negocios, porque como se abrieron, se cerraron. Lo importante es empezar a ir creciendo en esas negociaciones. Seguimos con la territorialidad, que este es un tema fundamental y es distinto a lo que ocurre en una negociación normal presencial. Esto es algo que es el nuevo escenario, porque esto no lo tenía antes. Siempre o voy a la fábrica o voy al negocio de la otra persona, entonces siempre hay alguien que es local. Por eso siempre las negociaciones hay que hacerlo en un campo neutral. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tiene el territorio. Se siente que tiene más capacidad de presionar al otro porque estoy desde mi lado. Esto, lo que ha hecho esta diferencia fundamental, la de que no hay territorialidad. Por eso acá tenemos que tener algo muy en claro, la confianza en uno mismo. Los buenos negociadores tienen eso, tienen que mostrar que no tienen miedo, que están negociando, que no van a perder nada, que estamos tranquilos. Esa confianza en uno mismo hace que la persona se sienta más convencida, que esté más contenta, pero para eso está un poquito todo lo anterior. ¿Se acuerdan? Credibilidad, información, saber qué es lo que puedo dar, qué es lo que no puedo dar. Eso me va a dar una confianza. ¿Y dónde la tenemos que aplicar? A lo mejor acá, en este momento. En esta territorialidad es esto. Yo confío en mí, entonces, ¿qué hace? Si yo confío en mí, me permite escuchar a la otra persona, decirle lo que quiero decirle de verdad, que estoy seguro, y qué es lo que no sé si lo puedo comprometerme o no, qué es lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer, qué es lo que puedo ceder. Todas estas dificultades se pueden charlar, siempre y cuando que ustedes sepan qué es lo que pueden dar y que no pueden dar. Eso es importantísimo
en cada una de las negociaciones que vamos a hacer. Saber qué es lo que puedo dar yo. Porque el otro también va a ir a pedir su parte. El otro tiene sus propias necesidades en la negociación. Lo importante es saber yo cuáles son mis verdaderas necesidades y mis verdaderas emociones en cada una de estas negociaciones. ¿Cómo voy a negociar? ¿Voy tímido? ¿Voy con miedo? ¿Ven la importancia de confiar en uno mismo? De estar confiado en lo que yo puedo dar o lo que yo no puedo dar. ¿Hasta dónde puedo ceder y hasta dónde no? ¿Hasta dónde me puedo comprometer? Esta despersonalización de las negociaciones, ¿no? Porque ambos están en el territorio propio. Cada uno está en su territorio, en su oficina, el otro está en su oficina también, o en su casa. Entonces los dos creen que están. Y eso hace que también se equipare muchas veces la negociación. Se equipara de otra manera. Que antes, en el ir a un lugar o a otro, hacía que no se pudiera, esto no se daba. Uno era el local y el otro era el visitante. Hoy son los dos locales o son los dos visitantes. Es decir, arrancamos en la territorialidad en un empate. Aprovechémoslo. Eso lo tenemos que aprovechar. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver también que esto es lo que sirve en las negociaciones, ¿no? En la negociación, ¿qué hay? Hay propuestas, se cierran acuerdos, abastecer a la otra parte de toda la información, comentarle qué es lo que a mí me gustaría, qué es lo que yo quiero hacer. Que la realidad es disminuir la incertidumbre que es inherente, que es de la negociación. La negociación en sí siempre tiene una incertidumbre y nosotros tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre. ¿Cómo la incertidumbre? Sí, tenemos que aprender a vivir en esa incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar del otro lado, porque si no yo me centro en mis propias expectativas y nada más. Yo lo único que tengo que lograr son mis expectativas, pero la otra persona que estoy negociando también tiene sus propias expectativas. Esto es el tema de llegar a acuerdos. Y como decíamos en la primera, llegar al acuerdo en el desacuerdo. Lo importante es llegar al acuerdo en el desacuerdo. Entonces, la negociación siempre es estar por dar y recibir. Siempre que damos algo, tenemos que recibir algo a cambio. Siempre que estamos cediendo algo a cambio tenemos que tener. Eso lo tenemos que tener en claro. Bueno, yo puedo ceder acá, pero necesito esto. Y lo importante de la emoción. Ventajas y desventajas de la negociación virtual. La fortaleza del medio para comunicar y lograr acuerdos se centra en la disminución de costos para encontrar contactos. Esto que es lo importante, antes había que viajar, había que estar en un hotel, había que preparar almuerzo, merienda, cena, pagar viáticos, todo eso se disminuyó. Todo eso pasó a otro plano. ¿En qué lo podemos utilizar? En tener mejor tecnología. ¿En qué lo podemos tener? En tener mejores conexiones. ¿En qué lo podemos tener? Mejor visualización en las redes. Todo eso se puede traspasar a estas situaciones. Podemos perder una adecuada comunicación al no estar actualizados en la tecnología. Esa es la gran desventaja. Es imposible, la realidad es esta, es imposible estar en el último grito de lo que está saliendo. Pero sí tenemos que estar atentos a qué es lo que está pasando, a qué es lo que va surgiendo nuevamente. ¿Y cómo? Y bueno, comentando con una persona, comentando con la otra, armando asociaciones, centrarse en las cámaras, averiguar en las cámaras qué es lo que hay, qué posibilidades hay. ¿Cuántas situaciones podemos mejorar sociabilizando nuestra forma de estar trabajando en estas negociaciones?
Ahora les vamos a dar pasos para una eficiente negociación virtual. La pausa, fíjense que en algún momento él se quedó callado porque vio que no iban a ningún lado y Jorge se quedó callado, el volumen, el silencio, la escucha activa, y rebobinar. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. La pausa. ¿Qué es la pausa? La pausa es ese momento en el cual me tengo que callar la boca y empezar a pensar antes de hablar, contar hasta 3 para adentro, hasta 10. Pero cuando dice, contá hasta 1000, contá hasta 10, bueno, esa es la pausa, lograr esa pausa, ese momento donde logro respirar y bajo mis emociones, bajo mi bronca, bajo ese enojo. Pero ¿cómo en la situación voy a frenar? Sí, tenemos que aprender, porque estas son pautas que tenemos que tener anotadas al lado de la computadora, que no nos ve, le ponemos ahí un papelito, el sticker, pausa, pensar antes de actuar. Tenemos 2 oídos y una boca, callarnos un poquito más, escuchar un poquito más, callarnos y empezar a escuchar, hacer esa pausa, ese momento, y pedir esos 48 horas, esas 24 horas, relajar, bajar todo. Después tenemos también el volumen. El volumen. En general las personas corresponden al mismo tono de voz que se habla. Fíjense que acá, entre Jorge y Luis, cada vez se hablaban un poco más fuerte, un poco más fuerte, un poco más fuerte. Uno quería tapar al otro. Nadie escuchaba. Los dos querían hablar, los dos tenían razón. Hablar en voz tranquila y racional hace que se baje. Dejarlo, hacer la pausa, deja que el otro se escuche también. Entre el volumen y la pausa se bajan esos enojos, esos gritos. Suavizar con la voz, hablar despacio, hablar más tranquilo. Son cosas que tenemos que ir aprendiendo en estas negociaciones virtuales. Como en todo tipo de negociación, pero bueno, como estamos hablando de la negociación virtual, pero esto se maneja en todo tipo de negociación. El silencio, si no puedes controlar la discusión, entra en silencio. Hubo un momento que Jorge no habló más, se calló porque sabía que no íbamos a ningún lado, seguíamos discutiendo y traía bronca vieja y el otro era el gerente y ya está, se acabó. Y yo bajo línea y a otra cosa. Si me llamaste que era un ensayo y yo te lo tengo que poner, por lo menos pregúntame qué cosas fueron las que pasaron. No me preguntó nada, sino que directamente entraron a pelear. Dejar hablar, fíjense que ahí uno se superponía al otro, no se entendían, no se escuchaban, no se daban el momento. Cada momento iba empeorando la situación, porque ninguno de los dos quería ceder en nada. Ninguno de los dos quiso... Cada uno tenía su punto de vista y no escuchaba al otro. Y dejar que la otra persona exprese sus emociones. Preguntarle, ¿pero por qué estás así? No, porque a lo mejor está enojado, seguramente que estaba enojado por otro momento, por otra situación, por algo que ya habían vivido antes y no pudieron resolverlo. Alguna situación vieja, broncas viejas, como hay. Pero como ninguno de nosotros tenemos bronca vieja con nadie, ni con pareja, ni con padre, ni con amigo, ni con hermano. Esto es algo así, ¿no? Que lo estoy diciendo por decir nada más. Porque creo que nadie tenemos nada que solucionar con ninguna de nuestras relaciones porque tenemos todo muy bien, somos grandes negociadores, ¿no? Pero siempre tenemos algo que negociar. Siempre hay algo que negociar. Siempre hay que hablar con la otra persona, hacer ese silencio. Después tenemos esto que es importantísimo, la escucha activa, con la intención de aprender más sobre la perspectiva de la otra persona para escuchar con atención, cosa que no aprendimos, no nos enseñaron, no enseñamos a la escucha activa. La escucha activa es en la cooperación. En la cooperación hay escucha activa. ¿Por qué? Porque yo me preparo a escucharte para ver en qué puedo colaborar con vos, en qué te puedo ayudar, en qué podemos solucionar esta situación. Lo que hacemos es, no hacemos una escucha, hacemos un oído así, de un poquito, ya sacamos nuestras propias conclusiones y la devolvemos. Ni hablar de juzgar. Prejuicios. ¿Cuántas situaciones de prejuicios tenemos? ¿Cuántas cosas juzgamos antes de lo que está? Y no,
No, porque me dijo esto, porque... ¿Y por qué no preguntamos? ¿Por qué no le preguntamos al otro? Che, ¿qué te pasó? Che, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo esta situación? ¿Cómo la viviste? El personal estuvo bien, se puso contento, se puso triste. Sabemos que los cambios siempre generan relaciones distintas con las situaciones, con las personas. Y menos dar consejos, porque nosotros para dar consejos somos mandados a hacer. Tenemos las soluciones para todo el mundo, para el primo, para el amigo, para el gerente. Tenemos negocios para todos, tenemos la solución, menos para nosotros, ¿no? Consejos doy, para mí no tengo, pero yo siempre doy consejos. Si quiero dar un consejo, primero tengo que pedirle permiso al otro. Aprender a decir, ¿te puedo preguntar algo? ¿Te puedo decir algo? ¿Querés que te diga algo de esta situación? Si el otro te da permiso, se lo decís. Como el otro te da permiso en esa situación, vos le ofreces el consejo, le ofreces la observación, pero que el otro te dio permiso. El otro está receptivo a poder tomarlo. Pero eso no lo hacemos, lo que hacemos se lo decimos directamente. Y el otro te dice, si yo no te pregunté nada, y si no se lo digo, lo pienso, ¿y este qué me tiene que decir si yo no le pregunté nada? Eso es muy importante en las conversaciones. Si tengo que decir algo, ¿por qué? Porque me vienen a contar algo, me vienen a decir algo, bueno, ¿te puedo decir algo? Pedirle el permiso para decírselo, eso es muy importante. Y rebobinar. ¿Qué hacemos con rebobinar? Rebobinar es dejar como un poco hizo acá entre Luis y Jorge, dejaron para otro momento. Acá en realidad no tuvimos ningún punto en común, pero sí hubo el punto en común de decir, bueno, lo dejamos para otro momento. Lo hacemos en otro momento donde haya más calma. Pero eso tiene que pasar por cada uno individual. Cada uno de nosotros tiene que pensar en esa situación que lo va a dejar más tranquilo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, me calmo, me tranquilizo, me silencio, hago la pausa. Retomo después desde dónde, desde los puntos en común. Bueno, ¿qué punto tenemos en común? Algún punto en común tenían que haber llegado y de ahí en más, adelante.